Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos, hoy 1 de octubre ya, y verán, hoy nos vamos a centrar muchísimo en los impuestos porque el gobierno, bueno, pues después de que el PP y luego los suyos le destrozaran el argumentario de que de bajar impuestos, madre mía, la sanidad, la educación, qué desastre, el estado del bienestar, se va todo al garete, eso a pesar de que deben llevar ya unos 25.000 millones o así recaudados de forma extraordinaria gracias a la subida de los precios, es decir, gracias a nuestros esfuerzos, de los que, por cierto, no sabemos absolutamente nada de si lo están dedicando a algo o lo están guardando, vaya usted a saber para qué. El caso es que ya abrumados por la marea del ambiente, pues resulta que ya la señora Montero, bueno, pues citó ahí a los periodistas de prisa y corriendo y les contó que el gobierno había decidido bajar los impuestos a los que tienen una renta inferior a 21.000 euros y subirla dándole un hachazo a los que tienen más de 200.000 euros de nómina, pero y también más de 3 millones de patrimonio. No conjuntamente, sino además. Por supuesto, invadiendo competencias de las comunidades autónomas, que ahora veremos cómo algunas pues están estudiando la posibilidad de ponerles pues ir a los tribunales para que se vea si realmente se han invadido competencias o no. Bueno, el caso es que, madre mía, pues oye, al final han tenido que bajar los impuestos. Bueno, pues no se lo crean todo. No todo lo que leen ni lo que escuchan. Por ejemplo, sí lo que publica libertaddigital.com, escrito por Carlos Cuesta, y también el artículo del profesor Raga que después nos ilustrará sobre este particular. Porque miren, la reformita, toquecito al asunto fiscal del IRPF de la señora Montero tiene más trampas que una película de chinos. Resulta que al final, y yo les recomiendo que lo lean, pero nosotros se lo vamos a contar aquí, ni los mileuristas lo van a notar. Son una panda de mentirosos, de tramposos. O sea, se le olvidó lo del IVA de las mujeres, de los productos de higiene femenina, porque no le quería dar. O sea, aquí todo se trata de no le quiero dar al que tengo en el gobierno, porque ya no es que sea el adversario, no, es que entre ellos mismos. O sea, como no le quiero dar la baza de que al final hemos metido lo de la bajada del IVA a los productos de higiene femenina, pues no lo digo en la rueda de prensa, hasta que mira por dónde una periodista va y pregunta. Si no, pues pasa de largo. O sea, es una indecencia absoluta. Bueno, y esto es el planteamiento. Luego les contaremos cómo efectivamente ya hay un montón de otros presidentes que no son del PP que están estudiando sus rebajas de impuestos. Claro, porque el cántabro, yo no me voy a quedar atrás. El de Extremadura, por cierto, ha bajado todas las tasas y los precios públicos. El Valencia, que fue el que empezó todo este lío. Bueno, o sea, Navarra, Aragón, están estudiándolo también. Así que nos alegramos de que se le haya roto el discurso, pero que no nos tomen por idiotas, porque esto es lo de siempre. Voy a hablar de los ricos, le meto un rollo a los más pobres y luego resulta que es todo más falso, que ya les digo, que la película de chinos. Así que bueno, con ese asunto vamos a centrar hoy el programa, aunque por supuesto hablaremos de otras cosas. Venga, vamos. Economía para Todos con Carmen Tomás. Y como les he dicho, me acompaña el profesor Raga. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Una gozada tenerte aquí. También recomendamos tu artículo, pero ahora esperamos que nos cuentes algo, porque siempre hay algún despistado a vuestro servicio, que a lo mejor se le ha pasado. Que se le ha pasado porque además habla mucho y bien de otra cosa, de algo que venimos aquí hablando, pero o sea, semanas y semanas, ¿y la reducción del gasto para cuándo? Luis Fernando Quintero. Pues de momento aparcada, Carmen Tomás, muchas gracias. En el superbaúl de la piquera ahí. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué? No, efectivamente. No tiene ganas el Ejecutivo de reducir gasto. Eso sí,
de meternos la mano en el bolsillo, ya los agujeros nos llegan hasta los tobillos. Bueno, el caso es ese, que no paran de saquearnos a impuestos y ya solo con los precios, ¿sabes? El IVA de los precios, el IVA de la luz, el IVA de los productos, el IVA de todo. O sea, si es que compres lo que compres, hagas lo que hagas, te meten un estacazo. Que por cierto, otra vez a los pobres peluqueros los han dejado fuera, que es una cosa alucinante que se lo lleva prometiendo el PSOE desde hace 1000 años y otra vez, tampoco esta vez han sido capaces de bajar el precio del IVA, o sea, el IVA de las peluquerías, cuando además fue una cosa temporal, una jugarreta que les hizo Montoro y que ahí se ha quedado, porque aquí todo lo que se hace de forma temporal, provisional, no sé qué, el impuesto del patrimonio, por ejemplo, que era una cosa que en su momento, años pues hubo que hacerlo, porque aquí no pagaba impuestos ni nadie, pero que era extraordinario. Bueno, pues extraordinario lleva ya 40 y pico años. Bueno, en algunos sitios, en otros no. Vamos a ver, entonces, a la vista de que se le revelaban los suyos y ya Chimo Puig abría la caja de Pandora, pues no les ha quedado más remedio que salir deprisa y corriendo, porque esto ni es lo que querían, ni era lo que iban a hacer, ni nada que se le parezca. Lo de los ricos seguramente sí. Bueno, los ricos, que ahora les contaremos cuántos ricos son y cuánto piensan recaudar, porque es que estos se creen que el rico también es tonto, además de rico es tonto, pero y entonces... son 15 millones. Sí, son unos cuantos miles y que no van a hacer nada. O sea, que están ahí esperando a que les meta la mano en el bolsillo y ellos no se van a mover. No se van a ir a Portugal, no se van a ir a donde quieran con su dinero antes de que se lo saquen. Pero bueno, el caso es que, pues les ha pillado a contrapié todo esto, todo primero el PP, luego los suyos, y al final pues se tuvo que presentar ahí deprisa y corriendo a explicarnos que, bueno, que sí, que iban a bajar un poquito a las rentas más bajas, hasta 21.000 euros. Pero es que resulta que te ves la letra pequeña y si alguno no lo quiere tener todos los datos pormenorizados, pues puede leer el artículo de Carlos Cuesta en libertadigital.com. Pero es que alucinas, o sea, te pones a mirar los tramos de renta y dices, pero ¿a quién le han bajado algo el IRPF? A ver, Luis Fernando Quintero, luego hablamos de pues muy poquito a los tramos, desde los que ganan entre 14 y 15.000 euros anuales, que es lo que ha subido el mínimo exento, es decir, que a esas rentas creo que los cálculos salían aproximadamente en 2 euros al mes de rebaja, una cosa así. Bueno, sí, a ver, que esta gente gana poco, pero yo creo que con 2 euros al mes tampoco le han solucionado. No le han solucionado ni media inflación de los huevos, no te digo ya de la leche. Y luego, en ese tramo hasta los 21.000, igual, algo más, no sé si llega a 60 euros cada 2 meses o cada mes, pero que tampoco es nada que sea determinante. Lo que sí es determinante, yo creo que Carmen ha dado la clave, es que en lo político es algo que les va a arrollar y que lo están viendo venir. ¿Por qué? Pues porque llevamos ya mucho tiempo con la inflación alta, más de un año. Están empeñados en culpar a la guerra de Ucrania. Es verdad que este mensaje puede llegar a calar, aunque no es cierto. La inflación ya empezó muchísimo antes de que empezara la guerra en Ucrania, de que llegara la invasión de Ucrania, pero lo cierto es que pues el deterioro del poder adquisitivo de los españoles es brutal. Está en la calle, está en los supermercados, está en las cafeterías, está en la puerta de los colegios mientras esperas a los niños, está en el día a día de todos los españoles. Y estas quejas van increciendo. ¿Y quiénes lo notan primero? Lamentablemente los primeros que tienen elecciones, que son las comunidades autónomas. ¿Y qué están haciendo las comunidades autónomas del Partido Socialista? Diciendo, pues o soy yo el primero que baja impuestos o aquí me va a venir la derecha y me va a pasar por encima. Y han tenido que corregir el discurso. A mí aquí hay dos lecturas. Una, que la estrategia de marketing a los de las comunidades autónomas como Chimo Puig le ha podido salir bien, pese a que lo que ha puesto encima de la mesa es un mensaje tan vago, tan vacío de contenido y tan trampa como el que ha presentado la señora Montero, como el que ha presentado Pedro Sánchez. Chimo Puig da migajas fiscales, tiene una ligerísima rebaja, pero mucho más ligera incluso que la de que ha presentado Pedro Sánchez, pero ya se ha vendido que lo que quería Chimo Puig era bajar impuestos. Y es que el Ejecutivo Central ha dado un doble mensaje en el que el balance es una brutal subida de impuestos a cambio de corregir un poquitito, dar una pequeña migaja fiscal
a las rentas extraordinariamente bajas, que van a afectar a muy poquita gente, porque los del salario medio, que está entre los 25 y los 27.000 euros, estos no van a notar absolutamente nada. Bueno, sí, van a notar que como se empiecen a ir fortunas, como se empiecen a ir empresas, como se empiecen a ir capital de nuestras fronteras, pues empezará a haber más paro y algunos se quedarán sin trabajo. Bueno, de hecho, las cuentas son que 9,5 millones de trabajadores se han quedado fuera, aparte sin contar lo que acabamos de escuchar de Luis Fernando Quintero, de las trampas de los que dicen ellos que están, pero en realidad no están. Pero los que no están seguros son 9,5 millones de trabajadores, porque claro, a partir de 21.000, fíjate toda la banda que hay. Es que puede ser los de 25, los de 30, los de 35, los de 40, o sea, vamos a ver, o sea, 9,5 millones de trabajadores, porque el de 25.000 euros está sufriendo exactamente igual que el de, porque vamos a ver, aquí el IVA afecta a todo el mundo, pero cuanto menos renta tienes y más dinero dedicas a la alimentación, porque los ricos dedican, o sea, si tienes más dinero, dedicas a más cosas, pero el que tiene menos dinero concentra mucho de su renta en la alimentación. Y ahí es donde le zascan. Luego, por lo tanto, si esto es más falso que nada, no le solucionan nada y encima a 9,5 millones de trabajadores les sigues castigando y penalizando mientras tú sigues recaudando, que es que esto hay que decirlo a cada frase. Y mientras Hacienda recaudando a nuestra costa. Están elevando la recaudación de una manera, vamos, dantesca, es obsceno lo que están haciendo y claro, anuncios como estos en los que ya te siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo, no te bajan los impuestos, te los suben, hachazo fiscal, lo del impuesto a los ricos si queréis luego entramos, sí, ahora entramos. Pero que yo me preguntaba estos días, ¿pero qué base imponible van a poner? Es decir, ¿qué justificación técnica le van a dar al impuesto? ¿Que me caen mal los que ganan más de 3 millones? ¿Que tienen mucho patrimonio? Perdone, es que ya tiene usted un impuesto de patrimonio que les cobra. Esto sería cobrar otra vez por lo mismo, lo que sería completamente ilegal. Yo es que ya no entro en lo de las competencias autonómicas, Carmen. Es que no solo es inmoral, es ilegal y además es que no puedes decir que es porque son ricos, porque entonces quebramos el principio de igualdad. No puedes decir que se los cobras porque tiene patrimonio, porque ya existe un impuesto de patrimonio. ¿Qué van a poner en la base imponible? De hecho no lo saben. Es que de hecho no saben qué fórmula. Yo he leído que tienen hasta 3, o sea, están barajando hasta 3 opciones, porque claro, te lo pueden tumbar fácilmente, como no lo tengas jurídicamente bien presentado. Lo tumbarán, eso es evidente. A mí yo creo que el gran servicio que hoy un ciudadano puede prestar a la nación, y todos estamos obligados a prestar hasta donde podamos, es simplemente denunciar las mentiras que se producen todos los días. ¿Por qué no se habla del impuesto llamado inflación? ¿Es un impuesto? Es un impuesto proporcional sobre la renta. O sea, no progresivo, que son los digamos, caritativos. No, es un impuesto proporcional porque toda la renta pierde valor en la cuantía o en el porcentaje de la inflación. Bueno, pues, oye, parece que la inflación no existe, apenas se habla. Como ahora, máximo, pues aquí vamos a hablar ahora después de la inflación. Como máximo se da un dato, el último, con la coma X, ¿no? Entonces, yo creo que estamos engañados, pero estamos siendo engañados deliberadamente aceptado. O sea, porque nadie protesta, todo. Leamos la prensa. Bueno, en mayo la gente va a protestar. Sí, no, con su voto. Alguna manifestación con su ha habido. voto. No, con su voto, profesor, con el voto. Con el voto en mayo, ahí sí. Ahí es donde la gente lleva su lista ahora está con la lista, lo va apuntando, es paciente, no sé qué. Pero es que hay multitud de artículos, incluso de libros, con el título que acabo de decir, ese impuesto llamado inflación. Porque, es más, he dicho que es proporcional, pues para no entrar en detalle. Pero si analizamos el patrimonio de un rico y del escaso patrimonio de un pobre, el del pobre normalmente
todo lo que tiene, todo su patrimonio es monetario, porque no tiene cantidades importantes para comprar títulos ni para comprar fincas. En cambio, el acaudalado, pues le afecta la inflación, claro, pero le afecta la inflación solo a la parte monetaria, porque en cambio lo que está materializado en bienes, fincas, lógicamente eso se actualiza al precio más alto. Entonces, oye, parece que no importa, que esto no afecta. A los pobres no les interesa hablar de inflación. Yo estoy francamente avergonzado, porque creo que a mi edad yo todavía podría dar más pelea de la que doy, ¿no? Ya queda mal para muchos, pero aún podría ser peor, ¿no? Pero Hombre, es increíble. ¿cuánto? Has hecho una pregunta antes que hay respuesta. Dice, están recaudando tal. ¿A dónde está ese dinero? Pues no se sabe. Ahora ha aparecido donde estaba el de la Junta con los ERE. Estaba en Luxemburgo. Bueno, sí, de los cursos de formación. Por eso, los cursos de formación. Estaba en Luxemburgo. ¡Hombre, qué casualidad! Ha aparecido un caballero que tenía la cuenta en Luxemburgo. Eso cuando la señora Montero llevaba esos asuntos. Así llevaba las cuentas, en como las lleva ahora. O sea, Igual. es algo terrible, pero es una falsedad tan grande. Bueno, de hecho, todo. la preocupación por la inflación y su destrozo que hace de la economía es lo que tiene a los bancos centrales histéricos. O sea, ya hemos visto cómo ha reaccionado el Reino Unido, cómo reacciona Estados Unidos, que ha hecho también la Unión Europea tarde, pero pero ya ha anunciado que va a pegar otro estacazo seguramente de otro punto porcentual. Que estamos en un colapso monetario. Claro, porque es que la inflación sí que, pero, o sea, Claro, la pero gente se enterará menos de qué es eso de la inflación. Sabe que las cosas le cuestan más, pero vamos a ver, sabe que es un problema. Y los que lo saben, que son los que manejan los jotarros, mira cómo están preocupados y están subiendo desaforadamente los Es tipos que de han interés. colaborado, Claro, a inflar esto. puniblemente. Ya. O sea, lo más remoto empieza en una frase que dijo: habrá el dinero que sea necesario. Ya. El dinero que sea necesario, si se lo vas a dar a un dilapidador, nunca habrá bastante. O sea, siempre te pedirá más. Y tú sigues dándole y sigues dándole. ¿Y ese dinero a dónde va? Eso le llamamos masa monetaria y va a subir los precios. Claro que sí. Pero si esto no es nuevo, y la señora Lagarde ahí estaba pensando que esto de la inflación, que sí, que ya estaba prevista, estaba vista, pues que iba a ser una cosa muy transitoria. Sí, sí. Es algo realmente increíble. Es que, No, A ver, Luis. nos toman el pelo cada día. Calla. Iba a ser transitoria, aquí no pasaba nada. Ya había tocado Bueno, el pico, en marzo ya tocó el pico. Sí, iba a tocar el pico, luego no. No, que luego ya, en cuanto se empiecen a moderar los precios de las materias primas, ya veréis cómo esto baja. Sí, se empezaron a moderar los precios de las materias primas y subimos con la inflación al 10,8. Y ahora se sigue moderando más de lo que se moderaban y resulta que nos quedamos en el 9, un 9% de inflación en España, tela marinera, en Alemania el 10, con los precios energéticos un poco más moderados de lo que estaban. El problema es que no quieren entender que la teoría monetaria es la que es como la física, no sé, la ley de la gravedad quiere decir que si tú coges una piedra, la sueltas, se te va a caer al suelo por la ley de la gravedad, ¿cierto? Eso no lo pone nadie en duda. Pues que la masa monetaria es inflación, sí lo ponen en duda, pese a que la historia se ha empeñado en demostrar una y otra vez que genera inflación, no solo que genera, que ya es, de hecho, la creación de masa monetaria inflación. Igual que es historia ya que bajar impuestos ayuda a recaudar más, ayuda a dinamizar la economía, a traer inversiones. Eso ya está más que constatado. Pues nada. Y de hecho se lo han tenido que tragar porque iban a destrozar la sanidad y la educación, y entonces ¿tú por qué lo haces ahora? O sea, ¿tú por qué ahora bajas los impuestos, aunque sea un tramo de renta, que luego no es, pero es, y nos vendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya la sanidad y la educación no se van a resentir ni nada? Es que es muy fácil. Primero, mira, un tema está buscando esta semana y no he sido capaz de encontrar. No hay ni un solo panel
al menos que yo haya encontrado, si los conocéis, por favor, decídmelo, que lo estoy buscando, que mida la eficiencia de gestión de las administraciones públicas según algunos criterios. Ninguna. Pero podemos decir algún ejemplo. ¿Cuáles son las comunidades autónomas donde más impuestos se pagan? ¿La que más impuestos cobra? Cataluña. ¿Es acaso el mejor sistema sanitario de España o de los peores? ¿Es acaso el mejor sistema educativo el catalán o de los peores? Bueno, y Valencia ¿Tiene los también mejores es un poco. servicios públicos Cataluña o de los peores? Pues es donde más impuestos se pagan, señores. Andalucía era la segunda comunidad autónoma peleándose por ser la primera que más impuestos cobraba antes de que llegara el Partido Popular. ¿Cuál era el peor sistema sanitario de España? Después del extremeño, el andaluz. ¿Cuál era uno de los peores sistemas educativos? El andaluz. Y era donde más impuestos se pagaba. Pero esto la gente no lo quiere ni ver. No, O sea, sí. nos están Yo creo que sacando, cada nos vez lo están vemos saqueando y saqueando impuestos de una manera, insisto, obscena. Con la excusa de que si no, no hay educación y sanidad. ¿Cómo que no hay ni educación ni sanidad? La comunidad autónoma con la menor presión fiscal de España es donde tenemos la mejor educación y la mejor sanidad de toda España. ¿Y eso qué significa? Que hay eficiencia de gestión. A nosotros nos saquean por ley los impuestos, nuestro poder adquisitivo nos lo quitan de manera coercitiva al Estado. Si no se lo das, te meten en la cárcel. El que roba es el que te mete en la cárcel si no le das el dinero para gestionarlo. Y no lo gestionan bien. Porque no existe ningún índice de eficiencia en la gestión Bueno, pues no existe. el que sí Porque no existe. interesa, incluso Luis Fer, has hecho una afirmación que yo no estoy muy seguro, ¿eh? Dices, todo el mundo sabe que si coges una piedra y la dejas, cae. ¿No? Eso lo llamamos ley de la gravedad. Yo estoy convencido que si la ley de la gravedad fuera al Parlamento, no se aprobaría. Bueno, Porque son así, son ya. así y no tienen vergüenza de ser así. O sea, lo hacen, como decía el bendito Gil y Gil, lo hacen ostentoriamente, ¿no? Bueno, hay algunos, vamos a hacer un momentito de publicidad, pero sí que hay informes que han analizado la eficacia, digamos, o el buen destino del dinero, del gasto público. Lo hizo la AIREF, estando precisamente el señor Escrivá de presidente, y lo ha hecho recientemente el Instituto de Estudios Económicos. Y resulta que sí que hay miles de millones, concretamente el último informe habla de 60.000 millones que son absolutamente ineficaces, ineficientes, que no se pueden, vamos, que se pueden tachar del presupuesto, vamos, que se pueden quitar perfectamente. Y la AIREF, me acuerdo que en su momento, dentro de los miles de millones de gasto que decía que se podían eliminar, había uno que eran 14.000 millones de subvenciones. ¿Se ha hecho algo? No. ¿Eso es lo mismo que tú pides? No. Pero sí que hay informes ya, varios, que dicen, oiga, que El usted gasto superfluo. puede recortar el gasto, no me cuente milongas sin que eso signifique estropear o dejar deficitarios o maltrechos los servicios públicos. Sí, es que es muy fácil, un dato rápido. Sí, pero que muy rápido te- porque sí, tengo que... Gasto público medio anual, más o menos, dependiendo de las subidas y bajadas, 600.000 millones. De los 600.000 millones, 300.000, pues la pluma así a trazo gordo, se van en sanidad, educación y dependencia. La mitad, ¿dónde se va la otra mitad? Y otro dato, 300.000 millones del gasto público se va en sueldos, salarios y pensiones. Sueldos, salarios públicos y pensiones. Y los gastos financieros, que luego hablaremos de cómo se están disparando, y otra cosa que no habían contemplado, porque según la señora Calviño, que va, a nosotros eso no nos afecta. Pero ¿y cómo dice? ¿Puede Sí, Calviño decir estas cosas? Un momentito, no te me abalances, que os tengo que dar un consejo que es muy interesante, verás. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es muy fácil, ya lo sabes, acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, en droguería, en higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables y con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad. También la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Por ejemplo,
tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas. ¿Por qué? Porque estamos en el Oktoberfest. Consulta condiciones en las tiendas y disfrútalo. Recuerda que, como siempre, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, para tu familia, para tu hogar, y todo además con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, mi compra diaria no hay nada mejor que ir a Hipercor y al Supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien. Sí, porque Zazume es la plataforma de gestión de alquileres líder en España. Con Zazume recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, garantizado. Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Regístrate ya y, ojo, escucha, recibes 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien. Bueno, hemos sacado a colación el dato del IPC de septiembre, que es otra vergüenza que se hayan puesto a ponerse medallas, porque ahora ya no era Putin, ahora es que gracias al gobierno y a sus medidas, o sea, cuando es malo es Putin, cuando es bueno son ellos. Vamos, hay que oír a Pachi López decir que el 9%, gracias al gobierno, ha bajado la inflación. Ya los precios se han moderado. Oiga, un 9%, ¿pero qué me está contando? El 9% era el pico del que no íbamos a subir. Madre de Dios, o sea, el pico. Bueno, total, que con ese dato encima de la mesa, aparte de la desvergüenza de ponerse medallas, que es ya no tiene nombre, pues claro, los funcionarios se han sentado ya en una mesa y han dicho, a ver, ¿qué hay de lo mío? De momento, los que ya se lo han subido son los diputados. O sea, esos ya, por supuesto, con el voto en contra, hay que decirlo también, del PP y de Vox. No sé si Ciudadanos, no recuerdo en este momento, pero bueno, es irrelevante porque son 10. No es que sean irrelevantes porque sean 10, pero en fin, que si han sido y si no, no son. Irrelevantes porque son 10, si no, porque no son. Que no sé, que no suman. No lo sé, entonces como no lo sé no lo digo, pero de verdad, o sea, ¿en serio? ¿En serio con una inflación del 9% se tienen que subir los diputados el 3,5% el sueldo este año, cuando las empresas no llegan, cuando les vas a meter otro estacazo de sociedades, cuando a los autónomos, por cierto, que no los hemos mencionado, les estás vendiendo una reformita fiscal de 150 euros, que como dijo el otro día Amor, dice, pero si eso no es ni la cuarta parte de una de las facturas que pagamos hace 8 meses o 9 meses, ya pagamos 150. Además de, como una cuarta parte de la subida de la luz. O sea, es tal el caos que tienen, tal el desastre que son incapaces de repartir los fondos europeos, que son incapaces de recortar el gasto, que se están guardando todo lo que están recaudando extra, que si en julio eran 22.200 millones, ¿cuánto será ya ahora? En septiembre, 2 meses más. Pues estará rondando los 25, los 26, los 27.000, yo qué sé. Dicen que a final de año puede llegar a 30.000. Cuando habían previsto unos 9.000, pues es que es alucinante. La forma de asegurar su jubilación. Ya, pero no sé, de verdad. Es todo una vergüenza. A mí hay cosas que conceptualmente, cuantitativamente, desde luego esto no hay por dónde cogerlo, pero a mí hay cosas que conceptualmente me molestan más todavía. Que un señor tenga la facultad de decidir cuál es mi salario, esto pertenece al desorden jurídico y al desorden moral. ¿Cómo que los diputados aprueban su salario? ¿Pero santo de qué? Pero entonces, ¿y por qué no deja que los ferroviarios decidan también cuál es su salario? ¿Y por qué? Pero es que ese es un problema
de honestidad pública. O sea, usted no, si es usted el que va a ser beneficiario del incremento, usted es que ni puede ir a la reunión. Y resulta que todo el Parlamento, aparato legislativo de los diputados del Congreso, pues reunidos votan mejorar su salario. Mire, este país no tiene solución. Esto yo lo siento. Esto pertenece al área de, oiga, si están pidiendo sacrificios continuamente a los españoles de todo tipo, con la energía, con los precios, con los salarios, con la luz, con el gas, con el todo, hombre, un poco de decencia. O sea, que no toca, que hagan ustedes algún sacrificio también. O sea, que a la gente no le están subiendo el salario, porque es que hay empresas que no pueden y que han tenido que prescindir incluso de algún trabajador. O sea, ya no digo contratar a alguno, sino echar a alguno, porque ahí están las cifras de cómo se ha troceado el empleo en este país. O sea, que antes lo que era temporal y ahora le llaman otra cosa, pero al final son más. Ahora le llaman discontinuo. Sí, discontinuo. Es un trabajador a trozos. Y tan discontinuo, porque puede tener hasta 5 o 6 contratos al mes. Algunos amigos míos dicen, te hacen fijo despedible. Te despiden, te quedas sin paro, esos meses que te despiden y luego te vuelven a contratar, pero te has quedado 2 meses a y varias veces en el mes, que esto me lo cuentan a mí los tuiteros. Varias veces. A mí es ya el 4.º contrato que me hacen este mes, o sea que si eso no es temporal. No, pero la situación es complicada y lo va a seguir siendo. Por partes. Esto de que el IPC, el gobierno se esté colgando ahora medallas porque el IPC en lugar de estar en el 10,2 esté en el 9, me parece algo dantesco, entre otras cosas, porque, y en Libertad Digital en su día lo publicamos, efectivamente se va a producir un efecto de espejismo estadístico en los próximos datos de IPC, tanto de este mes como del que viene, por una cuestión muy sencilla. El IPC es el índice de precios al consumo y la tasa que se ofrece suele ser la interanual, comparando este mes con el anterior. ¿Qué pasa? Que haya bajado al 9 no significa que no estén subiendo los precios de una manera desaforada, porque es verdad que las materias primas han reducido un poco el impacto dentro del pool que se mide y la energía, IPC, sí. Pero hay otros bienes que sí que están subiendo mucho, entre otras cosas porque la industria está sufriendo una inflación por encima del 40% desde hace muchos meses y estos costes se van trasladando a la producción de servicio. Pero bueno, vayamos a lo sencillo. Claro, si de agosto a septiembre del año pasado se sufrió los precios un incremento muy alto, claro, en septiembre de este año te estás comparando con ya una subida fuerte del año pasado, con lo cual la subida, ese gap, no es tan alto como el mes anterior, pero lo que no quiere decir que siga en una tendencia alcista muy importante. Esto se ve en la inflación subyacente, que pasa del 6,4 al 6,2, pero es que el año pasado, de agosto a septiembre, la inflación subyacente pasó en concreto fue del 0,7 al 1, es decir, que si lo comparásemos con septiembre, no con septiembre del año pasado, sino con el mes de agosto, solo un mes anterior, no hubiera bajado la inflación subyacente, sino que hubiera subido al 6,5 en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy sencillo. Los precios no se están moderando, siguen disparados y van a seguir disparados. Y esto es un problema fundamental. ¿Por qué? Hablabas antes, Carmen, de los consumos, de que la gente luego tiene que ir a la cesta de la compra y que está ahorrando en la cesta de la compra. Es terrible decir que en la España del siglo XXI, en el invierno que vamos a entrar, en el otoño que ya estamos entrando, los españoles van a tener que pagar la hipoteca o el alquiler, pagar los consumos energéticos que en invierno todos sabemos que son especialmente gravosos porque hay que calentarse. En verano te puedes coger un abanico, pero en invierno no te puedes calentar con vaho y la gente con el frío se muere. Y comer. Pero es que ya, olvídate del cine, olvídate de darte un paseo, cuidado con la ropa que vas a usarla el año que viene. No vas a poder atender otra cosa que no sean gastos fundamentales. Y en muchos hogares, y esto lo digo aquí y me juego pincho de tortilla y caña, que va a haber miles, por no decir cientos de miles de familias en España que se van a ver en esta situación, van a tener que elegir entre pagar hipoteca, calentarse o hacer la compra. Porque en muchas familias este dinero va a ser justito, por no decir imposible de pagar. Bueno, vamos, profesor, tenemos que ir al asunto que hoy nos trae Banco Santander, que tiene que ver con el Día de la Educación Financiera. Verán.
Las pantallas que forman parte de nuestra vida. Hoy, bueno, pues todo nuestro día a día pasa por ahí, ¿no? Por los dispositivos que todos tenemos. Aquí encima de la mesa hay de todo tipo, por ejemplo. Es un escenario el que nos ha traído, bueno, pues toda esta necesidad de manejar nuestras finanzas, nuevos retos, ya que se ha convertido en imprescindible pues conocer las claves para estar protegidos frente a determinadas situaciones de riesgo a los que podemos exponernos en el entorno digital. De ahí que este año el Día de la Educación Financiera, que se celebra este lunes, tenga como lema Educación para unas finanzas más seguras. Y en este contexto, Banco Santander ha enfocado su trabajo en pro de la educación financiera hacia esa tarea. Para ello, las múltiples iniciativas que impulsa entre colectivos como el de los adolescentes, también el de las personas mayores, pues buscan acercar conceptos clave como son la ciberseguridad y ofrecer una formación básica sobre banca digital. Así que para conocer un poco más de estas iniciativas y el trabajo que realiza Banco Santander, tenemos hoy el gusto de conocer a Marta Aisa, que es directora de banca responsable de Santander España. Así que buenas tardes, Marta. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos un poco, Banco Santander se suma un año más al Día de la Educación Financiera y cuéntanos qué tenéis previsto hacer, qué actividades vais a tener para este día. Sí, bueno, en efecto, la verdad que tenemos una cita anual que afrontamos año tras año con bastante ilusión y con compromiso. Lo cierto es que la educación financiera, como introducías fenomenalmente, es un pilar fundamental de nuestra estrategia de banca responsable y además de nuestra apuesta por el empoderamiento financiero de las personas. En España nosotros lo hacemos, por una parte, respaldamos un programa de la EB que se llama Tus Finanzas, Tu Futuro, tenemos un programa de educación financiera en las escuelas de Cataluña, pero sobre todo lo hacemos a través de un programa que impulsamos de hace 10 años que se llama Finanzas para Mortales, y que lo hacemos en colaboración con la Universidad de Cantabria y con Santander Financial Institute, y que además es reconocido por CNMV y por Banco de España como uno de los más importantes de educación financiera. Con lo cual lo que hacemos es aprovechamos este aniversario en el Día de la Educación Financiera para dar voz al programa e impulsar actividades e iniciativas para que la educación financiera siga llegando a toda la sociedad, ¿no? Por tanto, a partir del 3 de octubre y durante varias jornadas, pues te puedes imaginar, desarrollamos sesiones formativas habituales, pero talleres especiales en nuestros workcafés, webinars de ciberseguridad, retos para participantes, a modo de concurso, un gran evento en nuestra sede de Luca de Tena, en fin, una semana cargadita, pero muy interesante. Ya, oye Marta, este año el lema, como hemos dicho antes, es Educación para unas finanzas más seguras. ¿Qué debemos de saber? Pero vamos, lo más básico, ¿no? Hay muchísima gente que no llega ni a lo más básico para manejarnos mejor, porque ya no es dices las finanzas, bueno, pero no, las finanzas es entrar en nuestra cuenta, hacerle un bizum al nieto, hacer una transferencia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas elementales que las que la gente necesita saber, gente pues que tiene peor acceso o menos formación o...? Sí. Bueno, temática súper acertada, efectivamente, porque esto que nos parece tan banal, como tú dices, es súper importante, ¿no? En un entorno de digitalización, la inclusión financiera pasa por educarnos en la relación segura con los canales digitales. Entonces, esos consejos como que son muy básicos, pero que nunca están de sobra para ninguno de nosotros. Primero, utilizar contraseñas seguras. Sabes que en ocasiones usamos fechas, números de documentos, claves numéricas fáciles de adivinar para un atacante si consigue información sobre nosotros, con lo cual contraseñas seguras. Cuando operemos con banca electrónica, siempre factores de autenticidad adicionales, como pueden ser la huella dactilar, los códigos de confirmación por SMS. Ten en cuenta que cada factor adicional incluye una capa de seguridad que parará a los ciberdelincuentes. Y luego una cosa que también tenemos que hacer y es evitar siempre facilitar datos personales o contraseñas a través de correos, de mensajes o de llamadas. El mejor consejo es, si recibimos una llamada del banco y no estamos operando online o no hemos recibido ninguna comunicación o no estamos, digamos, esperando una comunicación por parte del banco que nos parezca alarmante o sorprendente, puede ser un intento de fraude. Y para salir de dudas hay que realizar cualquier acción que nos permita contactar con el banco por una vía oficial y conocida y asegurarnos de que hay una incidencia real y, por tanto, estar cómodos a la hora de proporcionar datos. Claro, porque en esas iniciativas que ponéis en marcha, supongo que os nutrís un poco de los problemas reales que os llegan y cómo ayudar, ¿no?, a la gente a superar todo esto, porque lo decimos, pero no sé, la gente también lo tiene que hacer, ¿no? O sea, no sé si esos cursos son también de forma presencial, porque a mí, por mucho que me explique mi hijo por teléfono qué tengo que hacer para no sé qué, le digo, mira, que tiro la toalla.
porque lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? O sea, Sí, ¿es así? bueno, totalmente, es así. O sea, y de hecho, efectivamente, en los últimos años hemos tenido que ir adaptándonos, ¿no? Al principio todos nuestros talleres eran presenciales, en COVID tornamos hacia la digitalización y hacia los eventos más digitales, ahora hemos vuelto a hacer talleres presenciales, entre otras cosas porque, como tú bien dices, lo hacemos con diferentes públicos, ¿no? Y cada público tiene unas necesidades. Es cierto que la web, digamos, es importante. El año pasado tuvimos como 300.000 visitas, pero este año hemos realizado 500 sesiones formativas y talleres, de las cuales pues hemos beneficiado como a 5.000 personas y 1.700 de de sesiones físicas, 1.700 mayores de 65 años, que yo creo que es uno de los focos ahora que tenemos un poco con esta para no dejar a nadie atrás, ¿no? A medida que nos digitalizamos los bancos y cualquier servicio. Bueno, pues queda claro que Banco Santander está muy comprometido con la educación financiera para los mortales, para todos los mortales. Marta, muchísimas gracias y que sea un éxito como lo es todos los años, porque además hay muchísima gente implicada en pues en mejorar, ¿no?, nuestra cultura financiera, para que efectivamente pues nadie esté ahí pues siendo bueno, pues carne de cañón, ¿no?, para que le ataquen o tenga cualquier problema. Muchísimas gracias. Mil gracias a vosotros, Carmen. Chao. Un abrazo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, antes hablábamos de la cantidad de gente que está sufriendo. Bueno, pues el Banco de España ha puesto de momento una cifra provisionalmente encima de la mesa, y es que 350.000 hogares están ya en una situación financiera crítica. La subida de tipos de interés es la causa, está golpeando con muchísima fuerza a las familias que tienen créditos o hipotecas a tipo variable, y en especial a las que tienen unas rentas más bajas, porque en concreto los que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de obligaciones financieras son este número de personas que les digo, o sea, el 40% de su salario. Pero ojo, la preocupación del Banco de España apunta también ya a la situación de las empresas y de las cuentas públicas. De hecho, en este último caso, señala que la carga financiera de la deuda pública aumentará en España desde el 2,2% del PIB a cierre de 2021 hasta el 2,6% en 2024. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, ayer leía yo, a propósito de la inflación, leía un tuitero que comentaba lo de que aquí es el 9, en Alemania el 10, y que al paso que vamos, como han cambiado los del INE, que se lo pasen el contacto a los alemanes para que vayan bajando la inflación según los meses que van pasando de la nueva responsable del INE, porque claro, o sea, aumenta el PIB, baja la inflación, o sea, bueno, cuando todos los organismos, el último que me llegó a mí además ayer del Colegio de Economistas de España, que bueno, que dice que el tercer trimestre va a ser un desastre y que la recesión está ahí mismo. Bueno, ya hasta Yolanda Díaz habla de la recesión. Que el año la mitad de lo que previsto. dice el gobierno. Entonces, bueno, va a ser un drama, y efectivamente este otro drama de los tipos de interés. O sea, ya se está hablando, voy a decirlo precisamente para que no se me... Casi el 35% de las pymes no va a poder devolver los ICOs, ¿acordáis? Venga, ICOs. Pedir ICOs, llevan 2 años diciendo, pero si no hacemos nada más que poner dinero en los ICO. Bueno, pues ahora, como ya adelantamos, la gente no va a poder pagar el ICO, y aquí ya hay un 35% que seguro que no puede devolver los ICO. Y luego el problema de la hipoteca, el problema de los créditos para las empresas, de cómo se está, y el problema de las cuentas públicas, que Calviño dijo, a ti, Calviño, tápate los oídos, que voy a decir Calviño. Madre es que se pone negro con me Calviño. Pongo negro, sí, Pongo negro. Calviño dijo, ¿qué va? Si a España tiene hecha todo el calendario hecho, y nosotros tenemos toda la deuda pública controlada y tal y cual, chimpún. Sí. Vale, pues espérate, el precio de la deuda se ha multiplicado por 7 en un año. Hombre.
No, si esto nada, la inflación ha llegado al ¿Sabes qué pico, pasa? ¿Sabes qué pasa? la recesión ni hablar, lo otro no sé qué, bueno, pues es que no dan una. Que este problema no lo tendrán ellos, lo tendrán para colocarla, y si la tienen que colocar la deuda como high yield, la colocarán como high yield. Hace poco estaba consultando yo algunas de los fondos de inversión que ofrecen algunos bancos y te venden. A ver, y a mí me reía, ¿no? Con la comercial del banco, porque te venden un crédito, o sea, un fondo de inversión full en renta fija, ahora, ¿eh? Ahora te lo venden full en renta fija diciéndote que es una inversión súper segura para alguien súper conservador, y te meten más del 80% de ese fondo en títulos de deuda pública española e italiana, que son las más altas de toda Europa. Y yo le dije a la chica, digo, pero ¿esto me lo está diciendo en serio o es una broma? Tienes la cámara oculta por ahí puesta. No, pero esto es verdad. Que tenga ahora que España que endeudarse más no es un problema para el gobierno de ahora, es un No, problema claro. para nuestros hijos. Sin embargo, para el gobierno de ahora, que haya una inflación tan alta es fantástico, porque a medida que sube la inflación tienen dos efectos. Primero, que recaudan como nunca, que ya lo estamos viendo, vamos cerca de 30.000 millones extra de recaudación por parte del Ejecutivo. Y por otro lado, que como el dinero cada día vale menos, esa enorme deuda que tienen cada vez vale menos, con lo cual tienen ese efecto de reducción de deuda y ese efecto de incremento de la recaudación, con lo cual da la sensación de que esto de la inflación, de momento, lo que es al gobierno no le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque al que está empobreciendo de una manera brutal y rapidísimamente es el español medio. Hemos pasado en lo que va de año a un deterioro de las previsiones que yo creo que no sé si somos realmente conscientes. Yo el otro día hacía el ejercicio y repasaba, a cuenta de los tipos de interés, las previsiones que había de evolución del Euribor en abril. Estoy hablando de abril. Sí. Abril Bueno, que que está ahí al fue lado. antes de ayer. En abril se estimaba que el Euribor iba a terminar en positivo este año, iba a rozar el 1% a finales del año que viene. Estamos Ha en el cerrado 2, septiembre al 2,23. al 2,23 de media, pero De el media Euribor septiembre. diario está por encima del 2,5 ya. Yo no tengo la bola de cristal y estas cosas en economía no se pueden ni se deben hacer, pero a mí nadie me puede decir que es descabellado pensar que terminaremos el año por encima del 3%. Si estamos ya en el 2,5, 2,6 y los tipos de interés van a seguir subiendo, yo creo que no es descabellado pensar que terminaremos el año con el Euribor en el 3, 3,5%. Y ahí van a tener problemas 4 millones de familias en España cuya la hipoteca todavía está referenciada a tipo variable. ¿Y esto qué significa? Pues que familias que están pagando hipotecas del entorno de los 600 euros, cuando el Euribor estaba en menos 0,5, ahora que está al 3, pues probablemente pasarán de una hipoteca de 500 600 euros a estar cerca de los 1.000 euros de cuota. Y a esa persona, a esa familia, además, como el gas, es noticia de esta semana, a final de esta semana, que están renegociando los contratos, ya vamos a pagar el gas un 200% más caro de lo que lo pagábamos. Esto va a suponer en incremento de factura multiplicarlo por 2 o por 3. Pensemos, cualquiera que nos escuche, lo que pagaba por el gas antes del verano, para calentarse en los últimos meses del invierno pasado. El otro día me dijo a mí un experto, que le pregunté por el gas propano canalizado, que da igual, me dice, da igual que por 5 lo multiplicó. Es que multiplica por 5. En Libertad Digital lo publicó Carlos Cuesta, que en la materia prima en origen se iba a multiplicar por 6 y que se iba a traducir en una subida efectiva en la factura de por 3. Y eso significa que si donde usted pagaba 100, me da igual, 300, si donde pagaba sí, 100, 300, y si no serán 500. Pues si te sube la hipoteca a 1.000 y el gas a 500, para una persona de salario medio, que son unos 1.500 euros netos al mes, no le va a quedar para comer. Ya. O tendrá que pasar frío en casa y no podrá calentarse para poder ir a pagar la compra un 30% más cara de lo que la pagaba. Estamos en una situación, y no somos conscientes, clientes de gas natural en España o gas propano son 8 millones de personas. 8 millones no de personas, de hogares. Y tenemos 4 millones de hipotecados a tipo variable. Vamos a tener una tormenta perfecta en 2 meses. Y aquí hablaremos, Carmen, en tu programa, que ya veremos los bancos con los impagos de hipoteca. Ya veremos
veremos protestas, veremos violencia, tendremos noticias de gente que va a los supermercados diciendo que no puede pagar ni no puede comprar absolutamente nada. Vamos a vivir una situación en España como no se veía en muchísimos años. Difícil. Y el gobierno ni deflacta la tarifa del IRPF, ni te baja el IVA del gas, bueno, el IVA del gas sí lo ha bajado, pero no el resto de impuestos que graban los hidrocarburos. No, sigue para la buchaca, Todo para adentro, y yo sí me subo el sueldo, y yo a los funcionarios le voy a subir y me hago el una sueldo, serie, y me hago una serie en la que quedo guapo. No, de Netflix no, que Netflix ha dicho que de momento que no la quiere. O sea que se ande mucho ojo Netflix. Cuidado. Yo creo que el problema es, ahora, Luis Fer ha hecho la pincelada privativa del problema. Es decir, habrá tantas familias que no podrán pagar tal. Pero ese gas a ese precio, a su vez, es energía en una empresa que fabrica zapatos. Y que los zapatos, con un gas más caro, saldrán más caros también. Porque la inflación, que empezó siendo inflación de demanda por excesivo dinero a los malgastadores de los estados, ha quedado convertida en una inflación de costes. En estos momentos el problema, mientras han podido vivir de los stocks acumulados, que eran muy altos, stocks de mercancías, pero eso se acaba. Y se ha acabado. Y se ha acabado aquí y se ha acabado en China. Y hay que empezar a trabajar de nuevo a esos costes que estamos viendo. Y por lo tanto, esa familia que ya no puede pagar la hipoteca porque ya no llega y ya no puede, pues tampoco podrá pagar la docena de huevos, porque también le va a subir el precio. Pero bueno, eso sí hay huevos, porque es que también hay un problema de oferta. Que lo primero es matar a las gallinas. Claro, no, y porque ya los propios ganaderos han dicho, es que a mí ya, urbanitas, no vais a tener leche, porque vais a tener que matar a todas las vacas. O sea, que al final también va a haber un problema de oferta de cosas, porque el agricultor tira la toalla, el ganadero tira la toalla, el otro no fabrica no sé qué, porque no le es rentable fabricarlo. Por eso ya lo hay, ya estamos asistiendo. Los almacenes se han, no digo vaciados, porque vaciados significa almacén cero, pero se han reducido alarmantemente. Ahora vas a pedir un coche y te dicen que dentro de 2 años y medio, pero y antes estaban en el almacén, te lo llevabas puesto. Sí. Entonces, y no hemos hecho una pregunta siquiera. Y los 45 millones de españoles que tienen que pagar 1,5, en números redondos, billones, con B de barbaridad, de deuda pública, ¿eso sí que los vamos a poder pagar? Tampoco. Y cuanto más se dude de que vayamos a poderla pagar, mayor será el tipo de interés para la colocación. Estamos en estos momentos en el 3,4 a largo plazo. ¿Y vamos a vivir en 3,4 siempre? Sí, ya hemos vivido épocas donde todos los días, me acuerdo que coincidíamos en el programa de noche, coincidíamos Velarde, este servidor, el más humilde de ellos, y Pepe Barea. Y empezamos a hablar del diferencial con el bono alemán. Bueno, luego se hizo famosa la prima de riesgo. La primera vez que hablé de la prima de riesgo, me miraron mis compañeros de tertulia. Esta está loca, Y me decían, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Se ha incorporado a la familia. No, si era la prima de la familia. Luego ellos hablaban de la prima de riesgo. Digo, ¿tú qué haces hablando de la prima de riesgo? Lleva ya una temporadita por encima de los 100 puntos básicos. Que sí. Y eso que el BCE se supone que sigue detrás. O sea, que imagínate... Sí, nos deja refinanciar. A los malos nos deja seguir refinanciando. El Consejo de Ministros ni comenta.
Porque esto no es político comentar. Profesor, que el Consejo de Ministros nos está vendiendo que tenemos una fortaleza económica fantástica, Exacto. que la inflación se va para abajo, que podemos consumir lo que queramos, que tenemos más dinero que un torero. ¿Pero en qué mundo vive esta gente? De verdad que a mí se me llevan los demonios, pero que tenemos una inflación criminal, que no nos vamos a poder calentar este invierno. Pero Luis Fer, Pero que es que no nos vamos a poder calentar este invierno. Y siguen diciéndonos que tenemos una fortaleza económica enorme con una deuda del 120% del PIB, cuantitativamente el 1,5 billones. No, y luego dicen, más le cuesta la Hombre, energía a los pero- alemanes o a los... o esto no, tenemos reservas energéticas, pero no las vamos a usar por si hacen falta. Oiga usted, que no nos vamos a poder calentar, señora ministra. Pero Luis Fer, para mí ahí el problema es, este país adolece de asimetrías. Entonces, esa pincelada que hemos dado de los que no llegan, esos no están en el gobierno, ni siquiera en las cercanías del gobierno. Yo me preguntaba en un artículo del viernes pasado, me preguntaba si era posible pensar con racionalidad en un bienestar endogámico. Es decir, porque cuando se habla de bienestar es una dimensión y un concepto muy macro. Bienestar es para una colectividad, para una sociedad. Pero ¿es posible un bienestar endogámico que solo favorezca a los tuyos? Pues sí es posible. Sí es posible. España es un ejemplo. Ese perfil que estás dando, que debería poner nerviosos a los que nos oyen, los culpables no somos nosotros, pero a los que nos oyen deben de ponerles nerviosos de ver por el camino que vamos al desastre superior al que estamos. Eso, los del gobierno es que piensan que es de otro país, estos que estamos imaginando otro país, pero que no es España. Bueno, sí, eso nos decían también cuando Zapatero y nos llamaban de todo. Ahora Claro. este nos llama también traficantes del miedo Sí, y no sé qué. Sí, yo traficantes del miedo, es que no se me ha olvidado. Pero Fíjate cómo pero me habrá no forramos. impactado. Me habrá impactado que no se me ha olvidado. Otras cosas se me olvidan, pero esa no. Así Sí, que, madre es mía. una cosa increíble. Yo sugería yo digo, como hablarle a un sujeto que está en la comodidad más supina, ¿no? Que piense que hay gente que no tiene tanto bienestar como él, a lo mejor es predicar en el desierto. Y entonces Pues sí. yo le sugería al señor presidente, digo, si usted no es capaz de entender esto, lo cual lo acepto desde el principio, le sugiero que analice la parte negativa. Pregúntense, ¿quién está sufriendo? En vez de quién está beneficiándose, ¿quién está sufriendo? Que son más. Y entonces verá usted una larguísima lista de empresas, de autónomos, de familias. Bueno, pues que profesor, no llegan. con esa lista les dejamos para que nuestros oyentes piensen y recapaciten y tengan toda la información. Aquí le damos la información, después ya ustedes la manejan. Muchas gracias, profesor Raga. Muchas Gracias, gracias, Luis Fer. Carmen. Placer, Gracias, Carmen. Víctor San Román, a los Gracias. mandos técnicos, Naya Pertusa en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y ya saben que si no han podido escuchar el programa todo un poco o recomendarlo, ya saben que lo pueden escuchar en podcast en la plataforma que quieran, gracias al patrocinio de Zazume, que es zazume.com, para propietarios que alquilan bien. Hasta el sábado que viene. Que tengan buen fin de. Economía para todos con Carmen Tomás.